os voy a contar un poco lo que es el proyecto RUM 2030, pero con una idea más de hablar de industrialización al final y de industrialización de producto, de conexión entre esos productos industrializados y el interiorismo y que bueno, sobre todo también que podéis parar cuando queráis y que estaría bien que yo creo que fuese también como algo más dinámico y bueno, que todos podáis participar o que todos podamos participar, ¿no? Eh, Quería empezar con esta imagen que me gusta mucho siempre traer como a las presentaciones y que, aunque está un poco desdibujada porque es en proceso de obra, todos conocemos, es la ópera de Sydney, del arquitecto danés John Hudson, y es una imagen para mí muy sugerente, ¿no? Por muchos motivos. Sabéis toda la complicación que tuvo la obra de la ópera, se multiplicó por 25 el presupuesto inicial, se retrasó 15 años la ejecución y la inauguración de la ópera, a Hudson le quitaron la dirección de obra, se fue de Australia con toda su familia sin ver acabado el edificio, bueno, toda la problemática que tuvo una obra tan complicada para aquella época, ¿no? A raíz de entonces, Hudson empezó a investigar en cómo industrializar procesos y cómo intentar pasar el menor tiempo posible en obra, ¿no? Reducir todo ese tiempo en obra y tratar de hacer elementos antes, ¿no? Llegó incluso a trabajar sobre un sistema de vivienda industrializada que podían ir creciendo y demás, que se llamaba expansiva. Y luego a la vez también es muy sugerente la imagen del barco pasando, ¿no? El padre de Hudson era un ingeniero naval y siempre tuvo un poco como esa inquietud también de mirar en una disciplina más avanzada como era la ingeniería de construcción de barcos, ¿no? Entonces, bueno, es un poco a nivel de introducción de algunas cosas que vamos a ver después y que creo que también es interesante, ¿no? De algo que pasó hace 60 años y que estamos en un momento parecido, ¿no? Empieza a ser complicado la construcción tradicional, empieza a ser complicado encontrar oficios, llevar a tiempo y a plazo las obras. Entonces, bueno, creo que es un contexto que ayuda también un poco a entender lo que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí veis una imagen del prototipo del laboratorio que hicimos ya, como comentaba Javier, hace casi 5 años. Se presentó en el Centro Niemeyer de Avilés y era una experiencia muy bonita vinculada al NH Collection de la ciudad y trabajando también con Booking, ¿no? De manera que el hotel, que está a escasos 500 metros del centro Niemeyer, para los que conocéis Avilés, digamos que hacía toda la experiencia de usuario. Tú te alojabas en la plaza del museo en la habitación, el hotel hacía el check-in, te traía el desayuno, con un coche eléctrico. Bueno, habíamos montado como una experiencia así bastante interesante y luego a través de Booking se sorteaban también la posibilidad de alojarte y de poder dormir en el museo, ¿no? La experiencia duró una semana porque presentamos el proyecto y por motivos del COVID, a la semana de presentar, todos a casa, ¿no? Entonces, de repente, bueno, fue como un poco de pánico para todos, ¿no? De repente un proyecto en el que llevas trabajando 2 años, aquí veis un poco todo el origen, ¿no? Es un proyecto que nace de un consorcio de innovación, veis alguna de las empresas, empezamos a trabajar en realidad en 2018 con los centros de innovación de ArcelorMittal en España para generar un laboratorio que fusionase hábitat y tecnología, ¿no? Que al final pues es un poco esa suite que veíais y que vais a ver alguna imagen. Entonces lo que bueno, de repente fue como una parada. Es verdad que generó también mucho interés la presentación y quizá el hecho de que todos estuviésemos parados de repente de alguna manera en casa, pues hizo que consiguiésemos llevar a mucha gente durante todos esos 3 4 meses de pandemia dura, digamos, a Avilés y bueno, decidimos lanzar un poco la startup RUM 2030, ¿no? Que de alguna manera nace de ese consorcio que veis y que el objetivo ya era responder a mercado con un producto que teníamos y bueno, con diferentes productos que se fueron generando a través de ese laboratorio que veis, ¿no? Como comentaba antes Javier, es verdad que 2030 como startup es un proyecto de apenas 3 años, como empresa, digamos, ¿no? Pero como estudio de arquitectura, pues yo llevaba trabajando en industrialización más de 15 años, ¿no? Casi 20 años, con algunos proyectos que veis en la parte izquierda en pequeño, desde la terminal de cruceros del puerto de Bilbao, que fue un concurso que ganamos hace casi 16, 17 años, y que fue la primera experiencia de industrialización, ¿no? Era un concurso donde el pliego obligaba a que el edificio estuviese entregado a la autoridad portuaria
en 5 meses desde que se adjudicaba el concurso, y era un edificio pues, de casi 3.000 metros cuadrados, ¿no? Que además tenía que contemplar en el propio concurso una ampliación que se pudiese hacer sin interrumpir el funcionamiento de la terminal, ¿no? Que, bueno, además es un edificio que hemos utilizado mucho para enseñar a gente no tan convencida de la industrialización o que desconocía un poco también, ¿no? el sistema, porque está colocada en Guecho, encima del agua justo, ¿no? Delante del Cantábrico. Cada día pasaba, ahora se ha quedado un poco como apoyo de una terminal grande que se ha hecho al lado porque se les ha quedado pequeña, y cada día pasaba un crucero, bajaban a ver el Guggenheim a Bilbao y volvían al barco, ¿no? Con lo cual había tenido un trote enorme el edificio, ¿no? Durante todos los 15 años estos últimos, ¿no? Entonces, bueno, la hemos utilizado mucho como ejemplo. Luego veis algunos proyectos más singulares, como los 2 centros de I+D que hemos hecho para ArcelorMittal, y alguna selección de viviendas también un poco singulares que hemos hecho en los últimos años, ¿no? La realidad es que siempre eran proyectos un poco a medida y casi prototipos cada vez, ¿no? Eran industrializados, los hacíamos en fábrica, pero al final te das cuenta de que, bueno, que todo el potencial que tiene la industrialización de repetir elementos, de repetir módulos, de verdad de hacer cosas en serie, pues siempre eran proyectos muy singulares y que era un ejercicio y volvíamos al siguiente, ¿no? Entonces, el cambio grande con RUM 2030 está un poco también en ese concepto, ¿no? En diseñar para industrializar de verdad, o sea, en diseñar productos cerrados de alguna forma, o bueno, lo que se llama en realidad industrialización abierta, son productos cerrados pero que se pueden personalizar y que están pensados para serializar y para hacer en serie, ¿no? A la derecha veis uno de las primeras adaptaciones que hemos hecho para vivienda, para segunda vivienda, que es la suite que veías antes transformada en uno de los productos que tenemos ahora en el catálogo, ¿no? Y adaptada también a una normativa bastante complicada como es la normativa en mundo rural en el norte de España, en Asturias, también un poco para demostrar que con el sistema de industrialización se puede hacer cualquier cosa y nos podemos adaptar a cualquier entorno y a cualquier cliente al final también, ¿no? El proyecto siempre ha tenido estos 3 ejes que veis, ¿no? Hay un desarrollo de sistema de diseño de producto, hay un desarrollo también de todo el sistema de fabricación y luego, por último, la gestión de toda la cadena de valor. O sea, siempre nos ha parecido como muy importante tener conectada toda la cadena de valor, ¿no? Desde los primeros fabricantes, estudios de arquitectura, ingeniería, interiorismo y las fábricas también, ¿no? Un poco que haya esa conexión y que nos permita también seguir todo el ciclo de vida de los productos que estamos diseñando, ¿no? El consorcio de innovación que os enseñaba al principio, que es el halo intermedio que se ve aquí en la pantalla, digamos que al final hemos ido rodeando de otra serie de partners y de socios que, bueno, le van dando valor un poco al proyecto, ¿no? Desde ingenierías, realidad virtual, blockchain, financiación, que es también un eje importante, ¿no? Y, bueno, en el consorcio de innovación original, donde también estaba Areta, ¿no? Como suministrador y como uno de los miembros que también nos ayudó a equipar la habitación, ahora veréis alguna imagen, parte de esos socios han entrado en el accionariado de la startup, ¿no? Que son Finsa, que bueno, todos los conocéis, además hoy estaba aquí Jacinto conmigo, es una pena porque bueno, está con problemas de voz, yo estoy al límite también, pero he sobrevivido, y Jacinto no ha podido venir, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que es un partner que nos está ayudando muchísimo, ¿no? A acelerar la startup, estamos trabajando con ellos mucho en incorporar cada vez más madera, que decían los hermanos Marx, ¿no? Y descarbonizar el módulo sobre todo, ¿no? Aligerar nuestros módulos y sobre todo descarbonizarlos, ¿no? Estamos, por un lado, integrando madera con ese fin y ya tenemos también un acuerdo con Kerkus, que es una compañía muy interesante que lo que hacen es compensar huella de carbono reforestando con alcornoques en Extremadura, con árbol autóctono. Entonces, la huella que generamos con nuestros módulos la compensamos con ellos. Pero bueno, la realidad es que estamos intentando, luego lo veréis, cada vez generar menos CO2 en la fabricación de los módulos, ¿no? Luego Norma Group, que se encarga de la iluminación, ellos vienen de la iluminación industrial, pero tiene un sistema muy interesante de iluminación saludable que puede ayudar
pues a inducir el sueño, a eliminar espectros que, bueno, pues que en ese momento no son interesantes para la actividad que vayas a hacer. Y por último, EQUS, que se encarga de todo el descanso saludable, mobiliario, camas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí podéis ver alguna noticia de este último año de presencia en medios de comunicación del proyecto. Y quería traer también algún proyecto, aunque más pequeño, pero singular, para que, un poco lo mismo, ¿no? Demostrar que al final lo que estamos intentando hacer es un producto, como decía antes Javier, ¿no? Esa conexión con el interiorismo, un producto que sale totalmente acabado de fábrica, que al final incorpora pues, los elementos que cada proyecto tenga. El cliente configura de alguna manera un poco los extras que quiere tener para su, en este caso es una vivienda, pero para su hotel o para cualquier producto. Y con esas configuraciones se envía a fábrica y ya fabricamos de esa manera el proyecto, ¿no? En realidad se intenta que los módulos salgan siempre acabados, si puede ser al 95%, pues mejor que al 80%, lo más acabados posibles. Y por módulo se transporta al emplazamiento final, donde se ensambla muy rápido, ¿no? El montaje de esta vivienda fueron 4 horas, luego hay un tema de trabajo bueno, pues de remates, un poco de interior y demás, de conexión de instalaciones, pero es verdad que estamos fabricando viviendas ahora en 12 semanas y la instalación es lo que es realmente muy impactante, ¿no? Porque en un sitio donde no hay nada, de repente en 4 horas aparece un edificio, ¿no? Entonces es verdad que bueno, tiene como bastante impacto. Estos dos ejemplos son mundo rural, segunda residencia. Aquí veis el último proyecto que hemos hecho en Asturias, que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Con esas bases y con esas plataformas que luego vamos a ver un vídeo, configuramos el modelo y el proyecto que el cliente quiere, ¿no? Hemos empezado un poco por habitación, ahora estamos viendo vivienda unifamiliar y ya estamos saltando al siguiente paso, que son edificios de habitaciones, ¿no? Estamos trabajando pues en viviendas pareadas, en edificios en altura, hoteles, empezando un poco a dar ese salto de escala que también creemos que todavía en España nos cuesta un poco en industrialización. Hay pocos ejemplos de edificios construidos en altura, ¿no? Esta es una vivienda que hemos hecho en Arturo Soria, que tiene cuatro plantas, 18 módulos, y bueno, pues como os decía antes, ¿no? Se fabricó en 12 semanas, el montaje en este caso duró un día, pero lo mismo, ¿no? Está en la calle Nápoles, en el final de Arturo Soria, y de repente fue pues lo mismo, ¿no? Un impacto de que en una zona como Arturo Soria aparezca una vivienda en un día, ¿no? Los vecinos, la verdad es que bueno, fue bastante interesante el montaje y hay algún vídeo también por ahí, ¿no? Aquí podéis ver alguna imagen del interior del prototipo que hicimos. Se fabricó en Madrid en este caso y salió totalmente acabada, como veis en las fotos, 100%, ¿no? Es verdad que fue un proyecto de innovación donde todos los socios pues, iban aportando sus productos. Nuestra labor ahí fue un poco de conjugar todo y que bueno, tuviese un poco de coherencia, que no fuese un Frankenstein al final donde iban llegando 25 productos sin ningún sentido, ¿no? Y en realidad, como se fueron incorporando elementos que aportaban mucho peso también al módulo, en este caso, por ejemplo, Saint-Gobain, que era socio, pues mucho vidrio en el baño, bueno, Cosentino aportó todo el Decton de los muebles, que yo creo que se ven en alguna imagen, están personalizados con piedra Decton. En realidad lo que se hizo también fue monitorizar un poco todo el comportamiento de la estructura de la habitación en el transporte, ¿no? Con sensores de pintura de grafeno se monitorizó cómo se comportaba en ese transporte, ¿no? Y en realidad la verdad es que el comportamiento de la estructura fue estupendo, se hizo un poco todo ese proyecto de I+D con ArcelorMittal y ahora ya estamos incorporando a parte de nuestros módulos esa sensórica para que el cliente final, pues si estamos fabricando como ahora en Asturias y recibe su producto en Málaga, que tenga una certeza de que lo que ha salido de fábrica es igual que lo que se le entrega en el emplazamiento final, ¿no? ¿Cómo escalamos, ¿no? Un poco lo que os comentaba antes. Partimos de esta serie de habitaciones estándar, una serie de chasis con los que son productos en sí mismo. Tenemos una habitación de 24 metros o de 25 metros, una habitación de 45 metros y una habitación que es doble en realidad de 55 metros, ¿no? Que es la que veis a la derecha. A partir de ahí empezamos a escalar a lo que ya hemos llamado serie de vivienda.
y saltamos ya a en donde estamos ahora un poco, que es estudiando las primeras series de edificio, ¿no? La imagen que veis a la derecha es la ampliación del NH Collection de Avilés, ¿no? La habitación del principio, la suite, tenía ya un componente muy focalizado en salud. O sea, creíamos que era muy importante trabajar la parte de, por un lado, sostenibilidad, pero por otro lado, salud también, ¿no? Entonces, el módulo central de baño, que en parte equipamos también con Javier y con Areta, incorporaba una serie de líquenes en el techo. Javier, si te acuerdas, de verde profilo, y bueno, que la verdad es que ha sido un elemento, yo creo que en alguna de las fotos se ve un poquito aquí, es esta parte de aquí amarilla, ¿no? Que mucha gente piensa que es un proyectado de poliuretano, y en realidad son estos líquenes que se recogen en Suecia, y Verde Profilo estabiliza en Italia, y bueno, que supongo que conocéis el producto, pero es muy interesante porque se mantiene con la humedad relativa, y aparte un poco de ese punto de decoración, pues también contribuye a la salud de la habitación, ¿no? Durante estos últimos 2 años hemos estado trabajando mucho en generar ese portfolio de producto que ya está operativo, y que, bueno, a nivel de vivienda, que es un poco el desarrollo que hemos estado haciendo este último año, nos permite que en 12 semanas, desde la obtención de licencia, como dice ahí, pero es cierto que estamos ya en algunos proyectos donde podemos adelantar la fabricación. Al final, en nuestra fábrica podemos empezar cuando queramos, no necesitamos licencia, y en el momento en que vemos que técnicamente pues ya parece que el ayuntamiento pues nos da vía libre, podemos empezar a fabricar, ¿no? Cuando tenemos la licencia se empieza la obra civil en la parcela, y mientras se hace la obra civil acabamos la fabricación para justo colocar el edificio en ese momento, ¿no? Aquí hay un vídeo que explica un poco lo que os comentaba antes. Mercedes, con una misma plataforma, genera 4 o 5 tipos de automóvil, ¿no? Un utilitario, o un coche más urbano, un deportivo y un coche familiar, ¿no? Es un poco esa idea que veíamos antes, a través de una serie de plataformas que nos permiten, sobre todo, empezar de verdad a optimizar, a que la fábrica pueda serializar, y intentar de verdad hacer industrialización, ¿no? Es un poco ese ejemplo, ¿no? Ahora mismo estamos ya repitiendo modelos de los que vais a ver aquí. Es la vivienda en U, es la cuarta vivienda que vamos a iniciar ahora la fabricación, y es un poco esa idea, ¿no? De que el cliente elige el tamaño de su vivienda, las necesidades que tiene, que pueden ir creciendo a medida que va necesitando más espacio, y que vamos adaptando a normativa y a las configuraciones que el cliente quiere, tanto de fachada, instalaciones, o lo que hemos llamado un poco opcionales, que son temas más de domótica, de equipamiento interior, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí algunos de este es el modelo U que estamos fabricando ya con asiduidad, digamos, y cómo pueden ir creciendo y adaptándose un poco a normativa y al lugar, ¿no? Este es el modelo que veíais antes de la adaptación de la suite, y algunos modelos que hemos generado últimamente y que se están incorporando ya a catálogo, como esta vivienda en L, ¿no? En plurifamiliar, pues de una forma también muy sencilla, a partir de los modelos que habéis visto, podemos ir adosando elementos y creciendo en altura, ¿no? Como esta serie de viviendas adosadas de 3 alturas que vienen un poco del módulo doble que veíais antes, ¿no? Y en cuanto a edificios de habitaciones, partimos de esta serie que veis aquí, una habitación estándar de 25 metros, la suite, que visteis antes el prototipo, de 45 metros, y luego un módulo doble que está muy pensado para hoteles, residencias de estudiantes, residencias de ancianos, ¿no? Al final funcionan de una forma muy parecida a un hotel y las residencias. Entonces configuramos 2 habitaciones con un pasillo en medio, de manera que se van adosando y se van colocando en altura para configurar alguno de los edificios bueno, que hemos enseñado aquí, alguna planta como más tipo, ¿no? Una planta tipo de configuración de hotel, y ahí veis ese módulo doble que al final tiene 15 metros de largo por 4 de ancho, y que fabricamos y transportamos entero, con lo cual todo el montaje es muy sencillo y muy rápido, ¿no? en obra. Aproximadamente en edificios estamos
haciendo unos tiempos de 1/3 de lo que tarda un edificio normal, ¿no? Si un hotel tarda 18 meses, un hotel medio, pues estamos entregando en 6 meses ese edificio. Con lo cual, al final, el retorno de la inversión para, bueno, pues para quien gestiona ese hotel o para quien invierte en ese hotel, pues es muy, muy rápido, ¿no? O más rápido. Y bueno, luego tema también pues de co-living, donde podemos, o co-housing, donde podemos ir configurando con esos modelos que veíais diferentes tipos de planta para poder fabricar también, ¿no? Y más recientemente, un poco a raíz de los proyectos que hicimos para ArcelorMittal de oficinas, estamos trabajando en proyectos de oficinas con una serie de módulos que también lo que nos permiten es poder ir creciendo esos edificios de oficinas. Este es un proyecto que estamos fabricando ahora para el puerto de Avilés, que al final parte de un módulo muy pequeñito de 100 metros cuadrados de oficina, laboratorio, y que puede tener un crecimiento a futuro según las necesidades que tenga el puerto, ¿no? En este caso. Y aquí por último, nada, un vídeo de cómo fabricamos el prototipo que veíais en las imágenes del principio, ¿no? Es un poco el momento de la salida en fábrica, donde se retractila el módulo para el transporte, para que vaya protegido. En este caso se transporta durante una noche desde Madrid hasta Avilés, donde llega por la mañana y bueno, se instala en 2 horas. En este caso es un módulo solamente, muy sencillo. Ahí veis en la plaza cómo se había dejado las instalaciones preparadas para que de una forma muy fácil el módulo ya viene con todas las instalaciones preparadas y se hace una conexión muy sencilla, y en 2 horas pues se genera una habitación o la posibilidad de alojarse en un sitio donde no estaba preparado para ello, ¿no? Y bueno, es un tema que estamos también trabajando cada vez más en ampliaciones de hoteles o en generar espacios habitacionales en bodegas, en diferentes sitios donde no hay alojamiento, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también muy interesante que estamos trabajando con el Banco Sabadell, que es el renting de habitaciones, que es bastante innovador, ¿no? Al final, con Sabadell nos ha de alguna forma validado este producto para su catálogo, igual que tienen coches o igual que tienen ordenadores o bungalows de campings, ¿no? Que quizás es un poco un producto más cercano, pues han certificado el producto para poder ofrecerlo como renting, de manera que tú pagas una cuota mensual y, no sé, un ejemplo, ¿no?, que estamos viendo ahora, una bodega que quiere colocar 10 suites en sus viñedos. Al final tienen una cuota mensual X que ya lleva todo incluido, ¿no? Lleva la habitación, todo el equipamiento, seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso el servicio un poco de mantenimiento de lo que pueda tener la habitación. Y realmente es muy interesante porque al final el inversor no necesita hacer un desembolso inicial. En el momento en que las habitaciones se colocan y empiezan a estar en funcionamiento, empieza a pagar su cuota mensual de renting, que además se lo deduce, ¿no?, bueno, de sus gastos, digamos. Y estamos planteando 7 años normalmente para hoteles de renting, y luego, como en un coche, te queda una cuota final que puedes comprar esa habitación o sustituirla por una nueva, ¿no? Y ahí estamos un poco también viendo qué pasa, porque todavía no hemos hecho ningún proyecto que haya cumplido ese tiempo, con esos módulos, si los reciclamos para una segunda vida y se pueden vender a un precio más barato para otros usos. Estamos viendo un poco qué pasa con eso, ¿no? Y bueno, en principio un poco es la presentación.